Buenas noches y bienvenidos una semana más a este programa Málaga en blanco y negro, en el que repasamos pues esa historia que ha marcado también a la ciudad y a la provincia de Málaga. Y nos vamos a detener hoy además en un acontecimiento bueno, pues que marcó también esa historia, pero la financiera. Estamos hablando de la quiebra de una empresa que en los años 70 pues supuso todo un escándalo, Sofico, y lo vamos a hacer además de la mano de uno de los periodistas, Paco García, que ya nos acompaña en esta mesa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Pues muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros y dándole a la moviola sobre uno de los cracks inmobiliarios pioneros en el turismo español. Bueno, y repaso histórico que por supuesto viene de la mano de José Enrique Sánchez. José Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues con imágenes de las que traemos siempre, interesantes, muchas de ellas inéditas, y al hilo de ese escándalo financiero entroncado muy a fondo pues con lo que fue el boom turístico de la Costa del Sol, y especialmente la zona entre Torremolinos a Marbella. Sobre todo porque, bueno, es uno de esos escándalos, como bien tú dices, José Enrique, que además nos trae un poco a lo que iba a ser después, bueno, pues esa modernidad económica, porque, claro, estamos hablando de una estafa piramidal, ¿no? Totalmente. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Evidentemente, una estafa siempre tiene perdedores y perjudicados. Y todavía lo sigue habiendo con el tiempo, que habrá tiempo de comentarlo. Pero sí que, por otra parte, Sofico hizo mucha promoción nacional e internacional de lo que luego fue el boom turístico de la Costa del Sol. Con lo cual, pues se equilibra esa supuesta balanza de lo perjudicial y de lo benéfico o de lo beneficioso, y ahí anda la historia con todavía presente, porque Sofico no ha pasado página a muchas cosas de antaño. Además, Sofico es una empresa, bueno, pues del ámbito inmobiliario, que nace auspiciada por ese boom de la Costa del Sol, José Enrique, pero que claro, que en los años 70 precisamente por esa estructura, ¿no?, en la que, bueno, pues esos pequeños ahorradores adelantan su dinero, reciben unos tipos de interés elevados, ¿no?, para mantener la viabilidad de la empresa, pues claro, le conduce a la quiebra, ¿no?, irremediablemente. Claro, hay que matizar que Sofico, más que una sola empresa, en realidad era un holding. Eran, digamos, 8 o 10 empresas con ramificaciones además en varios países, pero que partían de la construcción de los edificios, partían de la promoción de venta de esos edificios, concretamente de los apartamentos que los constituían, y remataba el alquiler de esos apartamentos por quienes lo compraban, dándole esa rentabilidad del 12%. Entonces, claro, era un negocio redondo para ellos, pero que, bueno, en realidad aquello fue un castillo de naipes. Si os parece, Paco, vamos a seguir hablando de lo que sucedió con Sofico, pero vamos a ir viendo imágenes, José Enrique. Sí, tenemos unas películas precisamente rodadas para promoción de Sofico y las vamos a ver. Bueno, ahí vemos esa fotografía, ¿no?, que nos dejaba esa Costa del Sol absolutamente incipiente, reclamo turístico donde los hubiera, que bueno, pues estaba en plena ebullición social y económica, Paco. Totalmente. Estamos hablando de la década de los años 60, en concreto 1962, que es cuando se crea la Sociedad Financiera Internacional de Construcciones, Sofico, y la crea un empresario de Almería, Eugenio Peidró Salmerón. Y bueno, en aquellos años 60 del pasado siglo, la Costa del Sol estaba virgen. Estaba con una potencialidad tremenda, y bueno, pues había que promocionar el turismo, porque ya el Estado de la dictadura pues había llegado a tener la solvencia, el tiempo, la consolidación, y había que mirar hacia el mundo, y ese mundo era el turismo, y es lo que nos abrió las puertas no solamente a toda España, sino que Sofico se implantó en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es decir, fue un boom turístico que vino bien a la Costa del Sol, pero que luego, como bien se ha dicho, fue un castillo de naipes que todavía sigue teniendo deudas pendientes. Claro, estamos viendo estas imágenes que son muy
ilustrativas y representativas de esa época, en la que bueno, hemos estado viendo rótulos de los establecimientos del ocio nocturno, que era uno de los reclamos más importantes de Torremolinos, concretamente, y de esa diversión nocturna que hace propiciar todo este desarrollo urbanístico a la sombra del turismo. Claro, era la imagen de la Nueva España, por entonces, de cara al turismo, para que bueno, el régimen de entonces se maquillara con una política de puertas abiertas y de todos a compartir el sol, la playa, la modernidad en un estado autocrático. Claro, ¿en qué se basaba la rentabilidad para el cliente que se adhería a Sofico, Paco? Bueno, pues se basaba precisamente en una especie como de participaciones, ¿eh? Si bien la gestión de Sofico tuvo dos etapas. Una, vender con edificio construido, con apartamento construido, y dos, la segunda etapa, vender sobre plano. ¿Y por qué se vende ya sobre plano? Pues porque ya no tenían liquidez para seguir construyendo, dado que los intereses que ofrecían por la inversión y la compra y el alquiler del apartamento no correspondían con la rentabilidad. 10% al principio y luego 12%, 2% más. Y era insostenible mantener la rentabilidad con la construcción. De ahí que aquello se fuera al garete. Bueno, estas estafas piramidales... Todos aprendimos, ¿no?, más acerca de ellas a raíz de la crisis del boom inmobiliario en la década de los 2000, 2006, 2007, ¿no?, cuando estalla todo. Pero obviamente esto ya salpicó incluso al régimen de Franco. Claro, fíjate que siempre se dice que hay que mirar al pasado para aprender del futuro y que somos los únicos que tropezamos dos veces en la misma piedra. Y efectivamente, esta estafa piramidal, que en ese concepto no existía en los años 70, se le añade a Sofico posteriormente y viene a ser lo mismo. Es una forma de captar pequeños inversores que, digamos, atraídos porque ha habido unos años en los que se ha estado cumpliendo perfectamente, como decía Paco, pues ya no es vender el apartamento, sino ya es vender la participación en una promoción. Y ahí es donde, con participaciones a partir de aquel entonces de 25.000 pesetas, pues tú ya podías comprar una de ellas y ahí es donde se produce la catástrofe. Además, Paco, claro, estamos hablando también de otro perfil de ciudadano, una incipiente clase media, claro, con un poder adquisitivo un poquito más elevado, habían subido los sueldos, ya habíamos salido un poco de esa posguerra más dura. Claro, la economía... Y ya empezaba la gente a querer ahorrar, totalmente, a querer tener su apartamentito cerca de la playa, claro, es otra sociedad, ¿no?, la que está despertando. Cierto, pero yo creo que la Costa del Sol, y hablamos de Costa del Sol cuando nos referimos desde Marbella hasta Málaga, Benalmádena, Mija, Fuengirola, Torremolinos, ahí es el ámbito de Sofico. Bueno, pues pone la materia prima. La materia prima, ¿qué es? El sol, la playa y los terrenos. Los terrenos a primera línea de playa, magníficos. Pero quien pone a los clientes, la Costa del Sol o los malagueños fuimos muy pocos relacionados con los que vinieron de fuera, porque tenía una gran red de entidades comerciales por toda España y captaban clientes de Madrid, de Galicia, de Barcelona, eso en cuanto al turismo nacional. Pero luego tenían también otro circuito internacional para vender la Costa del Sol. Y ahí estamos hablando Bélgica, Luxemburgo, estamos hablando de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Es decir, Sofico montó una red internacional y nacional donde puso el foco en la Costa del Sol y aquí vino pues media España y medio mundo. Claro, hay que tener en cuenta que cuando se produce, digamos, ya la debacle, es decir, cuando ya empiezan a vender participaciones sobre plano, Sofico tenía más de 40 edificaciones ya construidas en la costa. Totalmente. Cuando antiguamente había que ir de Málaga a Marbella por la antigua 340, no por la autopista, todos los edificios que te ibas encontrando eran de Sofico, con ese caballito de mar, que era, digamos, su logotipo, y que lo veías tanto en edificios como en carteles por toda la carretera con Sofico 12%. Yo me acuerdo, y perdón, que el caballito de mar era como el toro de Osborne en las carreteras.
Cuando vamos todavía por las carreras, se ve el toro de los veteranos. Sí. Pues el caballito era por la 340. Casi omnipresente, ¿no? Competía con el toro. Claro. Había más caballitos de mar, en este caso, que toros. Y eso en cuanto a la costa occidental. Pero teníamos un ejemplo en la oriental, también de boom inmobiliario y turístico. ¿Os acordáis en Vélez Málaga, Torre del Mar, mejor dicho, edificios Toto? Pues fue similar, no con tanto, digamos, escándalo ni con tanto fraude, pero sí que el fenómeno de la construcción de la Costa del Sol en la oriental y en la occidental hizo mella en aquellos años 60 y 70. Vamos a ir, porque me parece interesantísimo además que podamos ver una película publicitaria rescatada de esos ficos, José Enrique. Claro, como bien decía Paco, la promoción es internacional y precisamente ahí es donde se basa en la imagen publicitaria todo lo que es el desarrollo de esos ficos. Y bueno, ¿qué es lo que vende esos ficos? Lo que decía Paco, el sol, la playa, el ambiente, el clima. Y esto pues lo tenemos en una película de la que vamos a ver ahora un pequeño fragmento. Venga, pues vamos a ello. Pero ¿por qué vienen los turistas? Hay muchos lugares en el mundo donde se puede hacer turismo, pero no todos reúnen las condiciones imprescindibles. No todos tienen sol. La inmensa mayoría de los turistas lo buscan. Se ha demostrado que otra de las condiciones más solicitadas es el mar. La playa con aguas templadas en un mar tranquilo donde resulte agradable el bañarse. No todos los lugares tienen playa. Otra condición fundamental para una vida agradable en vacaciones es la infraestructura, los servicios. No todos los lugares tienen resuelto el problema de los servicios. El turismo necesita facilidad de movimiento, fáciles accesos por los medios más usuales de transporte. Esto sucede solamente en las zonas continentales. No todos los lugares son continentales. Pero sobre todas estas premisas, el turismo insiste en la principal, la de menos costo. No todos los lugares son asequibles por su economía. Estamos refiriéndonos, por lo tanto, a un lugar concreto de Andalucía, la Costa del Sol. En la Costa del Sol, el turismo ha descubierto además algo nuevo, algo sorprendente, un nuevo sistema de vida, los apartamentos. Las vacaciones en apartamentos permiten disfrutar de una mayor libertad, espacio e independencia con modernas recepciones, amplios livings, alegres terrazas, cocinas totalmente equipadas, servicio diario de limpieza, conserjes políglotas, servicio de maleteros, babysitter. ¿No es este sistema nuevo de vacaciones el mejor para su clientela cada día más exigente? ¿No es aquí donde pueden vivirse unas vacaciones totalmente aprovechadas? Este sistema nuevo de vacaciones ya existe. Lo representa este hipocampo. Esto es Sofico Vacaciones. Esta es la historia de Sofico Vacaciones. Sofico Vacaciones es la primera empresa que ha pensado en los nuevos problemas que un turismo cada vez más preparado plantea. Sofico Vacaciones eligió el apartamento como la solución ideal a estos problemas. A lo largo de los 100 kilómetros de Costa del Sol, Sofico Vacaciones le proporciona el tipo de apartamento que usted necesita a través de una extensa red internacional de oficinas.
Pues vídeo de esta campaña publicitaria que es una auténtica joya porque, bueno, ahí se ponen muchos elementos, ¿no?, entre la creatividad, del marketing y sobre todo pues hablar de las bondades, ¿no?, de una empresa que, bueno, desgraciadamente tuvo ese final, claro. pero sí que es verdad que el planteamiento era muy bueno, ¿no? Había una estructura de negocio perfecta, lo único que le fallaban los números. Pero la red que crearon de comerciales, de publicidad y de marketing para aquellos años yo creo que fue referente y perfecta. Incluso hubo hasta premios periodísticos. En el año 72, 1972, Sofico, para tener a los periodistas contentos porque ya empezaba a haber algún que otro jaleo por falta de pago y de liquidez, pues crea un premio de periodismo sobre el turismo en la Costa del Sol y convoca a los periodistas de la costa para que participaran en ese premio que tenía muchas modalidades y muchos formatos. Bueno, pues mirando la chuleta que me ha documentado, ganaron premios con una inversión total de 400.000 pesetas, ojo, en los años 70... época. Eso era un dinerito. Premios como, por ejemplo, pues, ¿qué te iba a decir yo? Guillermo Jiménez en Verdú, Rafael de Loma, Julián Sesmero, Manuel Jiménez, Joaquín Marín, incluso Manolo Alcántara, que ganó en su modalidad por un artículo que escribió en el Alcázar, 30.000 pesetas. Y todo era hablar de las bondades de Sofico y de la Costa del Sol y del turismo. Claro, esas 400.000 pesetas que decía Paco, hay que tener en cuenta que en aquella época eso era lo que costaba un piso o una vivienda en la ciudad de Málaga. O sea, que estamos hablando de unas cantidades, bueno, igual que toda la promoción, pues para, digamos, crear un humo que realmente, pues digamos, tapaba lo que había detrás, teniendo en cuenta que este señor Pedro se había rodeado también de personalidades del casi extinto ya régimen de Franco, ministros, militares, o sea, es decir, que había, digamos, un apoyo, jueces, había un apoyo semi-institucional a la gestión de este hombre. Eran hombres de paja, pero el que manejaba los hilos era la familia Pedro. De ahí que al final, cuando hubo juicio, todos los encausados fueron solo los familiares de Pedro, hijo y él, y los que formaban parte de ese consejo de administración tan notable en cuanto a la imagen para dar solvencia y seriedad, fueron, bueno, pues, no fueron juzgados. Sobre ellos se pidieron incluso hasta suplicatorios, porque algunos estaban aforados, pero esos aforamientos no llegaron y quedaron de rositas y libres, y todo lo tuvieron que apechugar la familia Pedro. Claro, ya la caída definitiva se produce en 1974. Correcto. Estamos hablando de un holding de empresas que nace en la etapa, bueno, podríamos decir, de mayor popularidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el régimen el boom económico, efectivamente, claro. Pero claro, ya estamos hablando que entramos en una transición, después se sucedieron también una serie de circunstancias, si no crisis económicas también en el propio país. Todo esto también afectaría de lleno incluso a ese juicio y, bueno, pues a cómo se llega finalmente bueno, pues a dirimir esa sentencia, que no es hasta 2012, ¿no?, cuando totalmente se culmina. O sea, un proceso larguísimo, ¿no? Cuando revienta Sofico, 1974, no hay juicio hasta el 1982, que se dice años, pronto. Claro. Y ese juicio termina encausando a los propietarios, que era Eugenio Pedro Salmerón y a su hijo, y no hay solvencia, porque lo declaran culpable, tienen que deber mucho dinero. En concreto, bueno, se acabó debiendo 5.775 millones de pesetas a más de 2.700 inversores de todo el mundo, y eso fue una madeja tipo Rumasa, por llamarlo así de complicado, que se prolongó hasta el 2012, es decir, hacia anteayer, con un plan de pago para solventar toda la morosidad de deuda y de acreedores que venían arrastrando desde el 74. Bueno. Así que todavía hoy el tema colea y ya, bueno, podemos avanzar de que recientes sentencias de esta década, de los años 20, del siglo actual, están dando razones de propiedad a los herederos de Sofico. Y hay conflictos con los actuales propietarios de ciertas urbanizaciones de la Costa del Sol.
y hay litigio. Así que tiempo Menuda al tiempo. madeja, como tú bien dices, Paco. Tenemos todavía otro vídeo, José Enrique. Sí, es en continuación del anterior. Y bueno, pues aprovechamos que hablamos de Sofico, pero también para ver cómo era esta Costa del Sol en los años 60. Venga, pues lo vemos. Extranjeros llegados a Málaga por puertos y aeropuertos. Las estadísticas de 1971 han sobrepasado las cifras previstas. El futuro de la Costa del Sol superará todas las previsiones más optimistas. La Costa del Sol se ha convertido en el mejor centro turístico europeo, con su clima ideal, 19 grados centígrados de temperatura media anual, con su positivo balance de 320 días de sol al año, con sus 250 kilómetros de costa tranquila donde el mar se mantiene a una agradable temperatura. Con su conjunto de más de 100 pueblos pintorescos, cada día más preparados para recibir en toda época cualquier tipo de turismo. En los mejores lugares de la Costa del Sol, con las mejores perspectivas de cara al boom turístico de la década de los 70, un equipo de especialistas de Sofico proyecta y dirige la construcción de edificios de apartamentos, pensados de acuerdo con las más modernas tendencias de estética y confort, orientados para cubrir las más exigentes necesidades del turismo nacional e internacional. Sofico amuebla, equipa y decora estos apartamentos orientados hacia su posterior y máxima explotación, la cual asegura su 12% neto anual de rentabilidad. Solo empresas de la experiencia y garantía de Sofico pueden ofrecérselo. Sofico, finalizado su contrato, le devuelve su apartamento en perfectas condiciones, con el mobiliario repuesto, con las mismas características como si fuera usted a estrenarlo. En el paseo marítimo de Fuengirola, en primera línea, frente al mar, los inversores de Sofico han contribuido al esplendor de la zona con 7 edificios señoriales, Las Perlas. Todos estos edificios, como cualquiera de los 34 con que actualmente cuenta Sofico, están proporcionando a sus propietarios un 12% neto anual de rentabilidad, pagado puntualmente cada trimestre en su cuenta corriente. Sofico sigue su marcha y se prepara para el futuro próximo, dispuesto a hacer frente a la angustia real de la falta de camas. Las estadísticas anuncian una década de los 70 con un crecimiento turístico arrollador. Sabemos que usted puede invertir en la costa privadamente. Y si sabe moverse, si le dedica tiempo a su apartamento, con su gestión particular, logrará de él un 6, tal vez hasta un 8% neto. Sofico, dadas las características de su organización, con una gestión globalizada, le ofrece desde el primer momento de su inversión el 12% neto anual de rentabilidad. Bueno, pues son imágenes que forman parte, ¿no?, de esa, bueno, esa idea, ¿no?, de esa fotografía que tenemos de la Costa del Sol, edificios que siguen en pie, Claro. por supuesto, y que, bueno, pues también vienen a hablar de una época que, bueno, pues por supuesto ha sido determinante, ¿no?, para la economía malagueña. Es la historia del turismo en España. Y yo diría que del turismo en Europa, porque aquí nos extrapolamos más allá de nuestra linde de la Costa del Sol. Y claro, como fuimos pioneros,
en esta industria turística, a los primeros siempre les sale rana algún que otro invento. Luego otros aprenden de lo que otros han tenido que experimentar. Por lo tanto, ¿qué ponía en valor aquella experiencia de Sofico? Que aquí había potencialidad para invertir y el tiempo luego lo reparó todo, porque seguimos creciendo y seguimos siendo referentes a nivel turístico, y pese a lo malo que tuvimos que soportar, la Costa del Sol sigue siendo puntera en el turismo nacional e internacional. Y eso, si sumas y restas, sale positivo, y hoy estamos donde estamos. Pues ha sido interesantísimo, José Enrique, bueno, pues echar la vista atrás, ¿no? Para ver que bueno, pues que la Costa del Sol, ¿no? ha tenido esa riqueza, aunque se produjera también un escándalo de este tipo, que sí es verdad que conmocionó a la sociedad malagueña, en este caso, la nacional también, ¿no? Obviamente por la repercusión que tuvo, pero supo reponerse también de esto, ¿no? Bueno, de este golpe. De todas las caídas uno se levanta, afortunadamente. Y sí, como decía Paco, bueno, pues la Costa del Sol está ahí, ha seguido creciendo exponencialmente, y de alguna forma esa publicidad que era en la que se basaba Sofico, pues realmente responde a lo que ha sido, digamos, la venida de turistas. Ponemos el punto y final, Paco García. Con un apunte reivindicativo. Exactamente, dime. ¿Por qué la Costa del Sol era entonces puntera? Pues porque había infraestructuras que permitían estar en la vanguardia del crecimiento turístico. Hoy yo no me conformo con aquello. Hoy tenemos que seguir siendo punteros. Y si teníamos el tren de Fuengirola, que fue de los primeros que hubo por entonces, si teníamos la 340 con 2 carriles en sentido de ida y de vuelta, teníamos un aeropuerto que ya estaba haciendo las puertas de Andalucía. Hoy tenemos que seguir apostando por esas infraestructuras para que la Costa del Sol siga siendo ese referente mundial. ¿Qué hace falta? Un tren litoral. Y yo lo dejo caer por si algún día, en blanco y negro, traemos la cochineta y hablamos del tren litoral. Sería una buenísima idea. Buena reflexión para cerrar este Málaga en blanco y negro. José Enrique, ¿la próxima semana? Pues la próxima semana, ¿sabes lo que es un botijo? Sí. ¿Y sabes que había un tren que se llamaba Tren Botijo? Pues algo sé, algo sé. Bueno, pues de eso vamos a hablar, del Tren Botijo, de los aficionados malaguistas Pues para desplazarse a ver su equipo. Será interesantísimo. Y en 30 segunditos, concurso para esta semana. El concurso, pues para el sorteo de las colecciones estas de Málaga en blanco y negro, pues la pregunta es muy fácil, la rentabilidad financiera que ofrecía Sofico. Pues al 608065028 pueden mandar sus respuestas, y ya saben que la semana que viene vamos a tener de nuevo una cita con esa historia de nuestra Málaga, en Málaga en blanco y negro. Y yo agradecerle, bueno, pues a Paco García, periodista, que haya estado con nosotros. Gracias, Paco, Ha sido un placer. Y a José Enrique Sánchez. Como siempre, hasta la próxima semana. Muchas gracias, y a todos ustedes también. Hasta la semana que viene. Adiós.